Continuamos en TV con Noticias con más información y hablamos de cuestiones legales con Cecilia Ruffini. Cecilia, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, bueno, hoy vamos a hablar del divorcio y cuáles son los requisitos para poder pedir un divorcio, ¿no? Bueno, no requiere mucha documentación, pero en definitiva lo que hay que acreditar básicamente es que uno está casado con la persona con la cual pretende divorciarse, que esto es muy sencillo, es con el acta de matrimonio, si no la tenemos puede ser también con la libreta de familia. Básicamente toda esta información, recordemos que siempre está en el registro civil, por lo tanto es una cuestión de presentarse un día para que a las pocas horas emitan nuevamente el acta, en todo caso. Y a partir de ahí hay que analizar algunos aspectos que tienen que ver con si ese matrimonio tuvo hijos, entonces hay que agregar las partidas de nacimiento de los hijos. Y en función de eso hay variantes. Uno puede presentar el divorcio de manera unilateral, porque uno de los dos lo está presentando, o lo puede presentar con la conformidad de la pareja y en definitiva entonces ahí lo van a firmar los dos. Cuando uno lo presenta de manera unilateral se le va a poner en conocimiento a la otra persona de que se está presentando ese divorcio y cuáles son las propuestas que tiene en relación a los hijos y a los bienes. Este proceso no es un proceso muy largo, es relativamente corto, porque básicamente uno hace la presentación a través de un abogado en los juzgados locales, eso uno va a sorteo, hay 2 juzgados de familia, por lo tanto se sortea a ver a quién le corresponde la causa, y lo que hace la jueza inmediatamente es poner en conocimiento a la otra parte que se ha iniciado este trámite. Lo que se le pone en conocimiento en realidad o se le va junto con la notificación es la propuesta en relación a estas cuestiones, a los hijos y a los bienes. No es, entre comillas, discutible el divorcio en sí mismo, que va a salir sí o sí, lo que en todo caso está sujeto a propuestas diferenciadas y en todo caso que después se pongan de acuerdo, es en relación a los efectos sobre los hijos y qué determinación van a tomar sobre los bienes que tienen en común. Entonces, en función de eso, después la jueza determinará si es necesaria una audiencia o no, porque si están de acuerdo con lo que propone una de las partes, no se lleva a cabo esta audiencia y se dicta sentencia directamente. Si hay alguna disconformidad con respecto a lo que presenta una parte con lo que contesta la otra, se va a fijar una audiencia y la jueza lo que va a intentar es que acerquen posiciones. Sobre lo que no hay acuerdo, básicamente no va a quedar registrado en sentencia y en todo caso en la sentencia va a salir únicamente no solo la sentencia de divorcio, sino los acuerdos que las partes hayan podido arribar, ya sea en relación a alimentos, régimen, fecha en que se separaron y en cuanto a los bienes lo que hayan acordado. Lo que no hayan acordado directamente no va a figurar y figurará solamente el divorcio. No es solamente, claro, la disolución de la pareja, sino que que acarrea un montón de otras cuestiones administrativas. Básicamente, o funcionales, digamos. Funcionales de cómo se vaya, porque básicamente si tenemos hijos menores de edad, hijos o hijas menores de edad, tenemos que hacer mínimos acuerdos sobre la responsabilidad parental, el cuidado personal, es decir, dónde van a vivir estos chicos, si con uno de los progenitores o con el otro, si se van a poner de acuerdo en relación a una cuota alimentaria, a horarios de retiros y reintegros. Ahora bien, esto no quiere decir que entorpezca de alguna manera la sentencia de divorcio en sí mismo, sino que lo que va a hacer referencia después en ese texto de sentencia la jueza es que las partes básicamente disuelven el vínculo. Todos los efectos con respecto a los, en este caso que hablamos recién, por ejemplo, a los hijos, los van a tener que resolver en otros expedientes distintos. Pero la sentencia de divorcio sale. ¿Cuáles son las principales diferencias al trámite de divorcio que tenía vigencia anteriormente de las modificaciones que tiene hoy por la cuestión? Bueno, nosotros recordemos que la ley anterior de divorcio era, creo que del 87, de 1987, y esa ley, bueno, en el marco del contexto de esa época, que fue una gran lucha y que, bueno, eso es lo que se logró en ese momento, porque hasta ese momento no teníamos ni siquiera ley de divorcio. Ahí se establecían causales de divorcio. O sea, ahí teníamos como causales el abandono, las injurias, el adulterio, la separación por más de 2 años. Entonces, cuando uno se presentaba a solicitar el divorcio, tenía que alegar algunas de estas cuestiones. También lo podía hacer de mutuo acuerdo, pero cuando uno de los dos no estaba de acuerdo, tenía que fundamentar por qué quería divorciarse. Hoy eso no existe. Hoy nadie da explicaciones por qué se quiere divorciar.
Básicamente, con poner que solicita el divorcio, ya está. En todo caso, lo que hoy hacemos es dar explicaciones de cómo son los efectos, sobre todo con los hijos e hijas menores de edad. Antes había que solicitarlo en función de una causal y probar que esa causal existía. Y también era diferente la resolución, si se consideraba que uno de los dos cónyuges era culpable del divorcio, podía fallar en sentencia, que era distinta la distribución de los bienes. Había un montón de otras consecuencias en donde el Estado se metió a opinar sobre eso. Hoy eso no existe. O sea, no existe la causal de abandono, no existe la causal, hoy es incausado completamente. Hoy, en todo caso, lo que nosotros le planteamos a los jueces son propuestas en relación a los hijos e hijas, eso es un requisito sine qua non, y en todo caso en función de los bienes. Hoy es unilateral, que eso antes no o era de mutuo acuerdo. Antes sí, unilateral también podía ser antes. El tema es que vos tenías que decir por qué te querías divorciar. Claro. A ver, adulterio, abandono, injurias graves, todas esas situaciones. Y antes incluso uno tenía que esperar, si no había ninguna de estas... No, 2 años. 2 años. Si no había ninguna de las causales y simplemente estaban separados, tenía que esperar 2 años desde que se habían casado para poder generar el expediente de divorcio. Hoy no existen esos plazos. Hoy, vos te casás hoy, te arrepentiste de acá una semana, pedís el divorcio. Bueno, hablamos un poco de actualidad y de la ley ómnibus de NEU y demás, que han intentado implementar modificaciones en un montón de cuestiones. Una de ellas es el divorcio express, como se lo conoce. Lo que ellos le llaman, claro. ¿Cuáles serían esas modificaciones que se intentaron implementar? Yo lo que entiendo que lo que intentaron hacer es hacerlo administrativo, es decir, que uno concurriera al registro civil por el mismo, en el mismo lugar donde se casaba, se divorciara. Eso no existe. O sea, nosotros seguimos teniendo... digamos, la presentación ante el Poder Judicial y la tramitación de la causa de acuerdo a lo que dice el Código Civil y Comercial, que es lo que nos rige desde el 438 para adelante la materia de divorcio. Tal cual. Cecilia, muchas gracias como siempre. Bueno, listo. Seguimos con más información en TV con Noticias.